Le presento así de manera informal. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a Roberto, que ha dejado su bicicleta aparcada un poquito. Sí. Para poder acompañarnos en este evento que hemos organizado en unas 2 semanas y bueno, se va a grabar porque sabemos que es un martes por la tarde, pero teníamos muchas ganas de abrazarle. Voy a deciros unas palabras solamente de él, ¿vale? Lo voy a leer, que tengo aquí la chuleta. Roberto Caldas es brasileño, pero reside en Guimarães, un lugar precioso. Sí, yo he estado muy lindo. aquí, un castillo muy bonito, ¿verdad? En Portugal. Trabajador espírita hace 20 años, él trabaja en el área de la atención fraterna, en grupos de estudio y en acción social. Da conferencias, es voluntario por 10 años en el Centro de Valoración de la Vida, pues realizado trabajo de atención emocional a través del teléfono y chat en línea. Secretario general de la Red de Protección de la Vida por la Salud Mental y Prevención del Suicidio. Así que el año que viene te vemos en las jornadas Sonríe a la Vida, que celebramos el Centro Espírita León de Denis. Si no me invitas, claro, invito yo. Me invito yo. Aquí. Voluntario del Reef Food Portugal, recogida y distribución de alimentos a familias en riesgo social. Voluntario de la asociación y ayuda al prójimo en Guimarães, ¿no? Distribuyendo alimentos, ropas y utensilios domésticos de segunda mano a personas carentes. Activista ambiental en Amigos del Medio Ambiente y de la Vida. Grupo de estudios y divulgación sobre ecología, filosofía y ciencia a la luz de la doctrina espírita y otras doctrinas hermanas. Esto es muy bonito. Conexiones. Sí. Activista animalista en MOVE, que es el Movimiento por Ética Animal Espírita. Producción de programas en línea, congresos y acciones por los animalitos, nuestros peluditos amados, basado en referencias doctrinarias. Y gestor de Bike for Life Team Building, ¿no? Proyectos ciudadanos sin finalidad financiera, realizando charlas en escuelas, universidades, centros espíritas, ayuntamientos, centros de estudio filosóficos y de otras religiones, etcétera, a través del deporte como punto de llamada de atención para las causas. ¿Cuántas Exactamente. cosas? Bueno, distribuyendo amor, paz, esperanza y uniendo a personas de gran corazón como es él. Adelante. Muchísimas gracias de parte del León de Denis, de todos los que no han podido venir, pero aquí tenemos una representación también de otros centros, de que son amigas. Todo tuyo. Maravilloso. Yo me bajo Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a tantos amigos que estoy haciendo durante el recorrido en España, ¿no? En el ámbito del proyecto Bike for Life España. Entonces, la gratitud en mi corazón es inmensa, inmensa. Amiga Rosa Pérez, la amiga Marta, amigo Antonio Pina, tantos amigos que estoy haciendo, ¿no? Tantos puntos en esta red de la vida que vamos conociendo, vamos uniendo y vamos haciendo crecer la red, ¿no? De concienciación, de trabajo, pues trabajo es inmenso, es gigantesco, ¿no? Y bueno, sean todos muy bienvenidos. Buenas noches a todos. Que los mensajes que voy a les entregar hoy sean una especie de download que va directamente al corazón de cada uno de ustedes y cada uno de las otras personas que van a asistir, ¿sí?, a la grabación. Entonces, amigos, bueno, agradezco a Rosa. Ella me ha ofrecido que yo podría hablar por unas 4 horas. No voy a hablar 4 horas. Voy a hacer un resumen. 2 horas, 3 en lo máximo. Entonces, no se preocupen. Bueno, será una presentación breve, entre tanto profundizada en algunas dimensiones de la vida que nosotros tenemos que tener en cuenta, prestar mucha atención y, sobre todo, actuar. En ese sentido, ciudadanía espírita y el siglo XXI. Vamos aquí a entregar mensajes que son verdaderamente universales. Valen para nosotros espíritas, valen para budistas, católicos, protestantes, taoístas, ateos, no importa. A las escuelas donde estoy haciendo algunas charlas, ¿no? Y en el ámbito del proyecto Bike for Life España, bueno, vamos a hablar sobre esto un poco más adelante. Tenemos mucho o que hablar.
mucho. Y aquí, quien está hablando con ustedes no es verdaderamente un trabajador. Tantas cosas, no son tantas cosas. Y no soy ni mismo no me considero ni mismo un conferencista. Soy, y las pedaleadas que estoy haciendo por España, las meditaciones me han convencido de esto, un mensajero, un emisario. Voy a entregar a todos ustedes mensajes muy importantes y sobre todo urgentes en un contexto de un mundo que está en profunda crisis. Na verdad, un mundo que se encuentra en guerra, en diversas dimensiones. Y estoy aprendiendo, construyendo un cuerpo de conocimiento que no, el gerundio de ese trabajo es infinito. La construcción no va a quedarse finalizada, pienso yo, jamás, ¿no? Y bueno, de estas meditaciones, de estos trabajos que estamos haciendo, ¿no?, nació este contenido que no está pronto. Y bueno, las contribuciones, las aportaciones de cada uno de ustedes serán muy bienvenidas, porque no estoy aquí trayendo verdades absolutas, definitivas, ¿no?, sino una construcción de una idea de ciudadanía espírita en nuestro complicadísimo siglo XXI. Entonces, caros amigos, nunca en la historia de la humanidad, pienso yo, necesitamos tanto de la filosofía espírita como en los días actuales. Y si el ambiente fuese una escuela, un centro budista, podría hablar, nunca necesitamos tanto de filosofía en nuestras vidas y filosofía práctica, sobre todo práctica, no solamente aquella filosofía que es teórica, que se queda en los bancos de estudios, que se queda en las lecturas de libros, no, la filosofía que es práctica. Estamos necesitando de esto como un peregrino que camina por el desierto casi muerto de sed. Estamos necesitando de eso. Y Kardec nos invita, esto es increíble, Kardec nos invita a acción, nos invita a los estudios profundos y corajosos de la filosofía y la acción, como él mismo habla en la obra, y Kardec está sonriendo a todos ustedes porque él está esperando que todos nosotros hagamos de la filosofía una herramienta práctica de vida, de ciudadanía, ¿no? Es por eso que él está sonriendo para todos. Esta sonrisa tan emocionada. Viva la tecnología de las inteligencias artificiales, pero Kardec sonriendo, pienso que sería así. Bueno, amigos, en el libro Obras Póstumas, un artículo llamado A las Aristocracias, Kardec hace a todos nosotros una invitación increíble y que, pienso yo, mis opiniones, por favor, que el movimiento espírita, ni todo movimiento espírita está trabajando por esto. Está se dando cuenta de esta invitación de Kardec. Es imperativo, Kardec nos habla, que los espíritas dialoguen con los diversos movimientos sociales, conozcan las acciones que se llevan a cabo en todo el mundo y se sumen a las iniciativas en curso para combatir la injusticia y reafirmar los derechos. Entonces, para quienes piensan que Kardec es un teórico de la filosofía, no es verdad. Aquí está solamente una de las pruebas de esto. Necesitamos luchar a menudo por la reafirmación de derechos, ¿no? Pero todavía tenemos deberes. Y estoy percibiendo esto a lo largo de los últimos 20 años, cuando empecé a emprender los trabajos que mi querida amiga Rosa ha presentado en la introducción. Tenemos deberes todavía. Y hoy, más do que nunca, en este siglo XXI, tan lleno de injusticias, de pandemias emocionales, pandemias espirituales, pandemias físicas, ¿no?, de enfermedades físicas, acordarnos de estos deberes mientras ciudadanos espíritas, ciudadanos planetarios, es urgente. Y por esto estoy aquí. Yo podría estar en mi sala,
sentadito, mirando la tele, leyendo algunos libros ligeros, no tan importantes, y manteniéndome ignorante, indiferente o inactuante, ¿no? Pero no es posible. No es posible. Y aquí está hablando con todos ustedes un corazón angustiado. Sí, muchas veces. Angustiado, triste, pero que convierte esta angustia y esta tristeza en energía, en trabajo, porque no hay otra salida. No tenemos otra salida. Que trabajamos a menudo, todos los días, en nombre de una ciudadanía planetaria. Entonces tenemos deberes, sí. Tenemos. Y necesitamos conocerlos, estudiar y actuar urgentemente. Y incluso para combatir las injusticias, reafirmación de derechos, incluso ambientales, ¿no? Y nosotros espíritas necesitamos hablar de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Tengo una hija, 33 años, y tengo un nietito de 6 años. Es por ellos que estoy pedaleando por las carreteras de la vida. Es por nosotros. Es por todos los ciudadanos humanos que conocemos o no conocemos, que viven aquí o que viven en el otro lado del planeta. Es por todos los ciudadanos no humanos, los vegetales, los animales, nuestros hermanos. Y nosotros espíritas sabemos muy bien que nacimos, vivimos tantas y tantas veces, ¿no? En otros reinos de la vida. Entonces, el libro de los espíritus, en la pregunta 806, nos presenta una cuestión interesantísima y que es al mismo tiempo una señal de alerta poderoso para todos nosotros, incluso los no espíritas. La pregunta: ¿la desigualdad de las condiciones sociales es una ley de la naturaleza? Y aquí podemos pensar en las leyes de causa y efecto, ¿no? Do karma de los hindúes. La respuesta, la contestación: no. Es obra del hombre y no de Dios. Entonces, a continuación, ¿esa desigualdad desaparecerá algún día? Solo las leyes de Dios son eternas. ¿Acaso no ves que esa desigualdad se disipa poco a poco cada día? Bueno, aquí estoy pavimentando mi camino hasta el umbral, porque no estoy de acuerdo. No me parece que la desigualdad social, ambiental, ético-animal, la desigualdad geopolítica, la desigualdad de la diferencia entre ciudadanos. Insistimos en clasificar ciudadanos como clase A, clase Z. Todo esto no está en una situación de disipación gradual. No veo así. Discúlpame. Y eso me hace con que, bueno, y las desigualdades sociales están conectadas con todos los 17 objetivos de la Agenda 2030. Principalmente el número 10, reducción de las desigualdades. Vean cómo la doctrina espírita es práctica. Y nosotros, del movimiento espírita, que estamos en proceso de despertar, en el gerundio, como yo, tenemos que trabajar esto en el movimiento espírita. Como progresistas, como Kardec nos enseñó que es la doctrina espírita evolutiva, progresista, ¿no? Entonces, amigos, en ese sentido, aquí llamo la atención y en la condición de un emisario que va a hacer muchos pedidos a cada uno de vosotros hoy, vamos a tener atención muy grande cuanto en relación a la peligrosa comprensión del karma, de las leyes de causa y efecto. Hay sufrimiento porque debe haber sufrimiento, porque las personas están pagando las cuentas del karma. No es bien así, como nos han dicho los espíritus en la contestación a esta pregunta. No es obra de Dios, es obra de nosotros. Entonces, este es un riesgo inmenso. Todo sucede porque tiene que ser así. Entonces,
bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir estudiando los libros, construyendo un cuerpo teórico, pero ¿y la práctica? ¿Y la acción? En todos los niveles, con todos los vulnerables, todos, humanos, no humanos, la clasificación de vulnerables es inmensa. Entonces, llamo atención para esta peligrosa comprensión, peligrosísima. Y aquí está el resultado, que no está pronto, no está listo, de la comprensión de los trabajos que he desarrollado a lo largo de los 20 años, los últimos 20 años. Espero hacerlos por más unos 30, 40 años. En cuanto yo tener energías, voy a hacer esto. Este es el propósito de una vida. No veo otra cosa a ser hecha. No consigo. No hay otra alternativa, otra opción. Por lo menos a mí. Y deseo de todo mi corazón entregar a cada uno de ustedes la motivación, la estimulación para que hagamos todo lo que sea posible donde estuviéramos respirando, o sea, en cualquier parte del planeta. Y la comprensión de todos los trabajos, los estudios de filosofías, no solo la filosofía espírita, me ha llevado a concluir que vivimos en una serie de dimensiones de nuestras vidas, todas interconectadas, todas, sin excepción alguna. La dimensión de la crisis ambiental, de la crisis de la salud física, emocional y espiritual, independiente de la creencia de las personas, espírita, católica, no importa. La crisis social y geopolítica. Estábamos hablando una charla maravillosa con mi amiga Marta sobre los riesgos que estamos enfrentando hoy por cuenta de la crisis geopolítica. La crisis de las opresiones es a una inmensidad de personas vulnerables. La crisis que tiene origen en el mundo digital. Muy bueno por algunas cosas. Kardec sonriendo para nosotros gracias a la inteligencia artificial y tantas otras cosas, ¿no? Pero, por otro lado, llena de peligros gravísimos. La dimensión del ocio, de una búsqueda sin frenos del ocio. La dimensión de una mediunidad no trabajada, que en combinación con un trastorno psicológico, depresión, ansiedad, produce efectos terribles. La dimensión histórica, la carencia de memoria que muchos de nosotros estamos viviendo hoy y repitiendo errores históricos gravísimos. Y, en mi opinión, la madre de todas las crisis, que es la crisis de la carencia del autoconocimiento y una búsqueda por una espiritualidad recta, tranquila, clara, que sea una luz que va conosco por las sendas de nuestra existencia en el planeta. Entonces, aquí, y así, el conferencista ofrece sus trabajos, ¿no? Para cada una de estas cajitas amarillas hay una presentación que profundiza en conexión con la doctrina espírita, en conexión con filosofías de diversos países. Un trabajo muy interesante que no está pronto, no está listo. Está siempre en elaboración. Y entonces, amigos y amigas, antes de hablarmos al respecto de la ciudadanía espírita, necesitamos hablar urgentemente. De nuevo, les habla un corazón que está afectado por lo que pasa en el mundo, por las acciones de varios dioses, de varios sistemas, de varios departamentos de la matriz planetaria, o podemos decir también de antifilósofos, liderazgos y multitudes en el planeta hoy que no son filósofos, que no aman la sabiduría, que no aman los caminos rectos de la vida, ¿no? Y una expresión un tanto budista, ¿no? Entonces, hay varios dioses. Por detrás de todas las dimensiones que he mencionado anteriormente, todas las cajitas amarillas, hay dioses, hay equipos, hay sacerdotes, entre comillas, dioses, entre comillas, por favor, que están trabajando por sus intereses.
no por los intereses de la colectividad. Entonces es muy importante porque aquí, y de nuevo les presento un otro pedido, necesitamos disminuir hasta acabar con los cultos a estos dioses. Multitudes que están rindiendo culto a estos dioses y a veces involuntariamente, haciendo daños terribles para ellas mismas, para todos los hermanos humanos y no humanos y para todo el ambiente del planeta, toda la naturaleza. Entonces tenemos el dios dinero, lucro, las ganancias sin frenos, dinero a cualquier costo, a precios altísimos en términos de ética y de moral. Tenemos tantos dioses, ¿no? El dios petróleo, que fue extremadamente útil y aún es un poco, pero guerras, dictaduras, daños al medio ambiente, opresiones de toda orden ocurren todos los días. La historia está ahí para nos mostrar, ¿no? Por cuenta de las acciones del dios petróleo. El dios de los mundos digitales, que están haciendo con que nosotros pensemos, hablemos, actuemos y sobre todo compremos todo lo que ellos desean y que ni siempre es lo que nosotros necesitamos. Las influencias de las redes sociales es inmensa la influencia. Los dioses de la alimentación y de las medicinas, creando alimentos perjudiciales a nuestra salud y al mismo tiempo creando los medicamentos necesarios para combatir las enfermedades que ellos mismos están creando con estos alimentos. Es por esto y por otros 369 motivos que soy vegano. Porque hay un encuentro muy fuerte entre esta actitud vegana y lo que defiende la doctrina espírita, lo que defiende el budismo, lo que defiende el taoísmo, y bueno, podemos hablar de varios ismos, ¿no? Y aquí, por favor, no soy un activista de aquellos exagerados, no. Soy un activista que entrega con intento, por lo menos, entregar con gentileza, con tolerancia, con comprensión de que cada uno de nosotros tiene sus ritmos de evolución, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que mirar al reloj porque los cambios revolucionarios que tenemos que hacer, tenemos que acelerar un poquito, ¿no? Por cuenta de todo lo que pasa en el mundo. Bueno, vamos adelante. Otros dioses, el dios de la guerra. Ni es necesario hablar sobre esto, ¿no? El dios de la guerra busca el lucro, está charlando con los dioses del mundo digital que van a servir con inteligencias artificiales el mundo bélico, que usan tremendamente el petróleo. Está todo conectado. Los dioses de la religión y, atención, muy importante, las religiones del mundo son extremadamente venerables, respetables y hacen un trabajo para muchas personas muy importante de ponerlas en los senderos saludables de la vida. Pero lo que llama atención aquí es la a veces muy estrecha relación de las religiones con ¿quién? Con este amigo aquí, ¿no? Dinero y religión, muy peligroso. Y el dios de la educación, que conversando con amigos durante el recorrido por la España, en el ámbito del proyecto Bike for Life, he descubierto que las clases de filosofía no se dan en todas las escuelas de España. Y les pregunto si es verdad esto, ¿no? Y me llamó mucho la atención, porque ¿qué quieren los dioses al no enseñar, no estimular los estudios de filosofía? ¿Qué quieren estos dioses? Pienso que no quieren cosas muy buenas. Entonces, hay un dios de la educación que está estrechamente ligado con la búsqueda sin frenos por lucros y todo se perjudica por cuenta de esto. Y bueno, Juana de Ángeles, y aquí empezamos a hacer miles y miles no, porque si no voy a hablar por 20, 30 horas,
miles de conexiones con la doctrina espírita. Y Juana de Ángeles nos presenta varias de ellas. Por ejemplo, cada uno de estos dioses posee un cuerpo de sacerdotes, de liderazgos, ¿no? Juana nos habla que con personalidades extravagantes como modelo, cada sistema tiene una personalidad muy extravagante, ¿no? O varias, ¿no? Con personalidades extravagantes como modelo que dictan modas, comportamientos exóticos, violentos a veces, o lideradas por ídolos de violencia y astucia dorada, el descubrimiento de límites personales genera inquietud y conflictos que apenas disfrazan la ansiedad humana constante. Y añado yo soy el hombre que va siempre añadiendo muchas cosas a que los espíritus hablan, no solo ansiedad, depresión, trastornos bipolares, toda suerte de trastornos psicológicos. ¿Por cuenta? Sí, por cuenta también de nosotros. No vamos a tercerizar, no sé si existe esa palabra en español, no vamos a tercerizar los problemas, pero muchos de esos problemas por cuenta de los sacerdotes, de las personalidades extravagantes. Entonces, aquí es un grito de alerta muy claro que deseo entregar hoy a todos ustedes. Y empezando a hablar un poco de las dimensiones de las cajitas amarillas, ¿no? La dimensión social y geopolítica y la doctrina espírita. Bueno, Juana de Ángeles, psicóloga, ambientalista e incluso una analista geopolítica muy buena. Hay muchas palabras, muchos textos en la obra de Juana que dan cuenta de un análisis de lo que pasa en el mundo geopolítico. Aquí está uno. En la obra Autodescubrimiento. La guerra de los 6 días entre árabes y judíos. Dios ayude a nuestros hermanos palestinos que están volviendo a las casas, volviendo a sus barrios, pero ¿qué barrios? ¿Qué casas? La guerra de los 6 días entre árabes y judíos abre profundos surcos en la economía mundial, elevando al dios del petróleo, al dios del lucro, al dios de los proyectos inmobiliarios, al dios de las riquezas, a una condición insospechada. Los holocaustos se suceden uno tras otro. Es por eso que estoy aquí, haciendo todo mi esfuerzo para que veamos esto. Porque a veces despierto por la mañana y la sensación que tengo es que estoy en algún día de 1939, 1940, 41. Lo que pasa es una repetición de errores históricos gravísimos. Juana de Ángeles, por favor, quiero entregar esperanza y voy a intentar hacer esto a todos porque hay motivos para tenernos esperanza, sí hay, y Juana nos demuestra el camino para eso. En el mismo libro, el acto de bondad en favor de uno mismo, del grupo social. Acuerden de lo que Kardec habló en el inicio, del movimiento sociales, ¿no? Del grupo social y de la comunidad, considerando a todos los seres sintientes. Juana repite esta expresión a menudo. Todos los seres sintientes constituyen un principio ético insuperable, pues es fruto del amor. Y hablamos del amor, ¿no? Y el respeto a la ley natural vigente en todas las partes. Todos los seres sintientes, amor, bondad, atención al grupo social, a la comunidad, a todos los hermanos de experiencia comunitaria. Juana de Ángeles, doctrina espírita. ¿Qué estamos esperando nosotros, espírita? No nosotros que estamos aquí, porque los que estamos aquí ya estamos comprendiendo mucho más las cosas. Mas, ¿qué están esperando los demás miembros del movimiento espírita para profundizar estos estudios, ¿no? Y aquí, amigos, avanzamos a una otra crisis, la crisis de dimensión histórica. Y hablamos de esto en la charla antes de la conferencia. Estamos viviendo un riesgo real de retroceso, de repetición de errores históricos, retrocesos
morales, éticos, políticos, retrocesos en nombre de la libertad de movimiento, ¿no? El ser humano es un migrante desde cuando bajó de los árboles en África a miles y miles y miles de años atrás. Y hoy estamos alimentando dioses, alimentando sacerdotes que defienden nosotros aquí, todos los demás allí, y nosotros en primer lugar, los demás no sé cuándo. Y esto es la repetición de un error histórico inaceptable. Esto es un otro factor que me angustia y me hace trabajar mucho también. Entonces estamos repitiendo intolerancia, polarización, negacionismos de toda orden, persecuciones étnicas y religiosas, siglo XXI, genocidios, holocaustos, idolatrías a los sacerdotes, entre comillas, peligrosísimas, ¿no? Y ahí una pregunta que presento a todos ustedes, presentando 4 ejemplos de políticos espíritas que hicieron un trabajo muy lindo en la seara política. Tenemos Eurípides Barçanufo, Becerra de Menezes, León Denis, Cairbar Schuteu. 4 ejemplos de políticos espíritas que llevaron la doctrina espírita aquí y hicieron uso de ella en sus trabajos políticos. Entonces, en este sentido, preguntas muy importantes. El espiritismo es todo filosofía y filosofía es todo preguntas. Los políticos movidos por la ley de justicia, amor y caridad. Estos políticos, nosotros que podemos ser políticos un día, no sé, apoyarían la xenofobia, apoyarían la limpieza étnica, apoyarían el genocidio, sea porque sea cual los intereses, apoyarían los proyectos personales de poder y dinero, de conexión con los dioses. Bueno, ¿a quién y cuáles proyectos nosotros, ciudadanos espíritas, apoyamos hoy? Es una pregunta que deseo que cada uno de nosotros reflexione bastante al respecto. Y bueno, pasamos a una otra crisis que también estimula nuestros trabajos como ciudadanos planetarios espíritas. La crisis de la opresión y nuestros roles mientras ciudadanos planetarios. Y aquí les presento como título una pregunta, otra pregunta. Un mundo de regeneración con ciudadanos de segunda clase, parte 1. Nosotros podemos pensar en un mundo mejor de regeneración, pero con una clasificación. Yo soy ciudadano de clase A, pero el otro clase Z. ¿Podemos concebir esto en un mundo de regeneración? Si la charla fuese para un público budista, podemos concebir el nirvana con una clasificación de ciudadanos, no humanos, humanos. Estos podemos perjudicar, podemos hacer todo lo que queremos, los otros no, nosotros tenemos que proteger. Es una pregunta. Y bueno, algunos ejemplos muy breves, ¿no? Hoy el mundo alcanza un récord de 83 millones de desplazados internos, la mitad debido a desastres climáticos. Aquí existe una injusticia social muy grande porque los desplazados climáticos, los que más sufren, no son los ricos, ¿no? Son aquellos en la base de la pirámide social. Son ciudadanos de segunda clase. Y aquí una referencia de nuevo a un trabajo maravilloso que ocurrió agora há pouco. Fue una serie de movimientos ciudadanos cristianos, solidarios, fraternos, en la esencia de la flotilla, que quería hacer un acto terrible, terrorista, de entregar alimentos y medicinas a quien no los tiene. Y que fueron interceptados ¿por quién? Por los dioses. Por los dioses. Aquí vemos ciudadanos de
segunda clase, porque estábamos hablando también sobre esto. El noticiero nos habla 33 muertos hoy, 50 muertos ayer. No son números, no son estadísticas. Son vidas, son seres humanos con proyectos de vida, con sentimientos, con emociones, con inteligencia, con todo, con todo. Y que son números, son estadísticas. No puede ser así. Y nosotros espíritas tenemos un papel gigantesco de posicionamiento en relación a eso, posicionamiento activo en relación a esto, ¿no? Juana de Ángeles, nuevamente. La libertad. Todos nosotros queremos la libertad. Todos, sin excepción alguna. La libertad tiene un alto precio y debe conquistarse en la gran lucha que se libra a diario. Todos los días. Todos. Libertad de ser y actuar. De que se respeten los propios valores y de discernir y aplicar las propias decisiones, teniendo en cuenta, claro, los códigos éticos y sociales. Pero este punto es muy importante. Sin sumisión complaciente e indiferente a las normas de conveniencia de los grupos dominantes. Es como si Juana nos ha dicho que sin sumisión a las reglas impuestas por aquellos que no me gusta hablar, los dioses de la matrix planetaria, sin sumisión a esto. Es Juana de Ángeles, psicóloga, ambientalista, animalista incluso, y revolucionaria, sin sumisión. Donde no hay sumisión al sistema, hay revolución. Nosotros espíritas llamamos de reforma íntima, pero podemos llamar incluso de una revolución. Entonces, las herramientas en la doctrina espírita están aquí, al alcance de todos nosotros. Entonces, ciudadanos espíritas, despierten, todos nosotros, incluso el que está hablando con ustedes hoy. Despertemos todos. Porque todos nosotros somos ciudadanos de la creación divina, somos hermanos de la experiencia comunitaria. Como nos habla el espíritu Meimei, me gustan mucho las palabras de Meimei, porque son muy sencillas y profundas, extremadamente profundas. Vean esto. El hermano de la experiencia comunitaria solicita tu compasión, no nuestra compasión, urgente. No hay tiempo para hesitaciones, para vacilaciones. Los necesitados esperan tu posible ayuda. Los animales imploran tu protección. Las plantas reclaman tu respeto. Los manantiales esperan tu preservación y defensa. He pedaleado por la Andalucía en el ámbito del proyecto Bike for Life y quedé chocado porque no he visto un río con agua corriendo. Todos los ríos secos. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua en Andalucía, no? El entorno en el que vives depende de ti, de nosotros, para que cumplas con tus deberes, los deberes que todos nosotros tenemos, para que la paz bendiga la vida de todos y, de nuevo, añado yo, para que la paz, la salud física, mental, espiritual y un poquito de felicidad, ¿no? Que nosotros merecemos un poco, ¿no? ¿Por qué no? Bendiga a la vida de todos nosotros. Entonces, Meimei, gracias Meimei. La obra es Dios Espera, de Chico Xavier. Y bueno, hay la dimensión ambiental. Y aquí hay una sincronía, una coincidencia, ¿no? ¿Será que es una coincidencia? La obra Después de la Tempestad, Juana de Ángeles, por Divaldo Franco. Perciban la sincronía entre un evento muy importante ocurrido en el mundo en 1972 y el lanzamiento de esta obra. ¿Qué evento fue este? ¿Será que fue una casualidad? ¿Una coincidencia? No creo. Estoy hablando de la primera conferencia de Estocolmo por el medio ambiente, Suecia, 1972. Yo no era ni siquiera nacido, nací muchos y muchos años después. Qué mentira, qué cosa fea de se hablar. En la obra destacada, 2 años después de esto, más de 10,000 personas participando de las reuniones por el clima, por el medio ambiente.
2 años después, el Espíritu Juana dedica un capítulo entero en esta obra titulado Contaminación y Psicosfera, a abordar esta problemática. Es como si Juana me ha dicho, es eso, tienes que trabajar esto, las conexiones entre medio ambiente físico y nuestros medio ambientes personales, emocionales incluso. Vean esto. Juana nos habla que, sin embargo, el hombre ingiere y libera una contaminación más terrible, venenosa e imparable, gracias al cultivo de actitudes lamentables en las que persevera y se complace. Nos referimos a la contaminación mental que interfiere, miren qué expresión fantástica de Juana, interfiere en la ecología psicosférica de la vida inteligente, intoxicando de adentro hacia afuera y desarticulando de afuera hacia adentro. En el Bike for Life, las ediciones anteriores, una de ellas he pedaleado desde Alemania hasta Portugal, haciendo charlas, conversando con las personas por los caminos. Y tuve la oportunidad de mirar a los ojos de muchas personas después de una serie de incendios gravísimos en la Francia, en la región de Bordeaux, mirando en los ojos de ellas y percibiendo el dolor emocional por cuenta de lo que pasó en el medio ambiente. Una cosa convergiendo con la otra. Por esto que esto es un trabajo urgente que estoy intentando hacer. Vamos adelante. Juana nos habla entonces en este capítulo 3 lo siguiente, ella manifiesta su preocupación con la basura, con el petróleo de nuevo, con los residuos vertidos al agua y la tierra, la contaminación acústica incluso. 50 años después la ciencia está nos presentando las gravísimas consecuencias de la polución acústica para nosotros, física y emocionalmente, incluso contribuyendo para extinción de especies de no humanos que sufren por cuenta de esto. Mira, perciben, Juana percibiendo un problema casi 50 años atrás, ¿no? Riesgos para toda la vida en la Tierra por cuenta de la contaminación atmosférica. Juana habla muy fuerte sobre el desperdicio y desigualdad, así como el libro de los espíritus, ¿no? Critica fuertemente el consumismo y el egoísmo, perjudiciales para el equilibrio ambiental y social y emocional incluso. Crisis y conflictos globales, la parte geopolítica y la contaminación mental y moral. Odio, ambición desenfrenada, desamor, tan graves, según Juana, cuanto la contaminación ambiental. Estamos viviendo esto hoy. Y las cosas me parece que no están disipándose poco a poco. Y aquí vamos adelante, un pasito más en una otra cajita amarilla, ¿no? Una otra crisis, que es la crisis de la ética animal. Y esto nos llama atención para nuestros roles mientras ciudadanos espíritas, incluso en relación con los hermanos animales, ¿no? La pregunta es la misma anterior. Un mundo de regeneración con ciudadanos de segunda clase, parte 2. ¿Quién se acuerda de los animales en tiempos de eventos climáticos extremos? Muchos se acuerdan. Y esto es bueno. Les estoy entregando esperanza de que miles y miles de personas movimentanse por todo el mundo en nombre de esto, ¿no? En Madagascar, después de tempestades muy fuertes, un grupo de personas se movimentó para rescatar más de 10,000 tortugas amenazadas de extinción y que iban a morir por cuenta de las inundaciones. Juana de Ángeles, de nuevo, en la obra Encuentro con la Paz y la Salud, nos habla que los seres humanos también deben sacrificarse con amor y compasión por el bien de todas las demás vidas. Si son todas, son todas. No hay separatividades, no hay selectividades, ¿no? Contribuyendo así a que todo exprese su realidad colectiva,
sin pérdida alguna de individualidad. Y aquí les invito a acceder por el código QR una página del MOVE, Movimiento por la Ética Animal Espírita, un colectivo en lo que yo trabajo con mucho gusto. Y en el MOVE, que genera contenidos, artículos, tengo un hijo único, un solo artículo, que se llama Mundo de Regeneración con Mataderos. Es una pregunta que voy desarrollando a lo largo del artículo, siempre conectando con referenciales espíritas para que lleguemos a una respuesta. Y aquí, este catálogo MOVE es increíble. Son 207 referencias espíritas doctrinarias. Kardec, Joana de Ángeles, Emmanuel, decenas de espíritus, decenas de médiums, hablando de qué? De la defensa de la naturaleza y hablando de una ética animal. Doctrina espírita. Entonces, ¿por qué nosotros no estamos estudiando eso de manera corajosa, de manera destemida, ¿no? De manera a estarmos abiertos a la posibilidad de hacer cambios revolucionarios en nuestras vidas, ¿no? 207 referencias, no es poca cosa, y va creciendo. Un amigo, un jovencito en Barcelona, sí, fueron tantas charlas que ya no me acuerdo, me ha añadido una otra referencia de la revista espírita del espíritu Lamennais. O sea, hay muchas otras que ni siquiera conocemos aún, ¿no? Entonces son 208, por favor, actualización, 208. Vamos adelante, en el mismo tema. ¿Qué es entonces la ética animal espírita, que es un concepto creado por MOVE? Analiza la necesidad de incluir en nuestro esfuerzo evolutivo de nosotros humanos también el bienestar, la paz, la salud, una vida natural de todos los otros seres no humanos, con aportaciones fortísimas de la doctrina espírita, de la ciencia, de la filosofía, con una apertura, con un amplio espacio de dialogicidad con varias creencias diferentes, no solo en el movimiento espírita. Hay una filosofía, un conocimiento que está distribuido por todo el planeta a respecto de este tema y de tantos otros también. Es lo que llamamos filosofía perenne, ¿no? ¿Y por qué es necesario hablar de ética animal espírita? Las estadísticas los dicen todo. De 1 a 3 billones de animales marinos muertos, cientos de miles de millones de peces en acuicultura, 70.000 millones de mamíferos y aves en la pecuaria. Extinción de especies. Antes de la revolución industrial, el ritmo de extinción de especies era 0.1 especie extinta a cada 1 millón de especies a cada año. Muy poco, bajo, ¿no? Hoy este número es 100. Se ha multiplicado 100 especies extintas a cada 1 millón a cada año. Esto es lo que estamos haciendo con los hijos de Dios, con los ciudadanos planetarios de primerísima clase como nosotros. Y aquí la conexión de la ética animal con nosotros, con nuestra propia salud. Más de 200 zoonoses causan el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos. El último ejemplo, todos se acuerdan, COVID-19. 15 millones de muertes. Y aquí un número muy, muy fuerte. El ganado y los humanos representan el 96% de la biomasa de mamíferos terrestres. El 4% restante corresponde a todos los animales salvajes. Los demás, elefantes, tigres, ciervos, conejos. Y he meditado sobre este número mientras pedaleaba desde Madrid, desde la estación de autobuses hasta la casa de mi amiga Marta. Estaba intentando encontrar algunos de los 4% por los caminos. He visto 1 o 2 conejos, pero he visto
centenas, miles de bovinos, de ganado, enfim. O desequilíbrio está aí, está posto e é muito forte, muito forte. Então, cidadania planetária, paz e defesa da vida, há muitíssimas interconexões, muitíssimas. Então, ciudadanos espíritas, desperta das conexões divinas, não? E Rosa, por favor, não he visto que hora ha empezado e vou hablando. Gracias. Ciudadanos espíritas, despertad a las conexões divinas. Emmanuel, na obra Paciencia, nos ha dicho que ante a sabedoria eterna, todos estamos interconectados, piedras e flores, animales e homens, ángeles e estrelas, em uma cadena de amor infinito. Carl Sagan, e eu amo a astronomia, que é uma maneira de tentar compreender quão grande é Deus, não? Carl Sagan, astrônomo, nos ha dicho que nós somos hechos de quê? Polvo de estrelas. Não pode haver exemplo mais poderoso de encadenamento entre todos os seres, toda a vida no universo, não? E diferentes voces dizem lo mismo, e poderia eu aqui falar verdadeiramente por muito tempo, enumerando várias voces que falam lo mismo que Emmanuel. Apenas solamente 3, para não cansá-los, não? Porque me gostaria muito volver um dia e se hablo muito, se vou cansá-los, quem vai me invitar, não? Bueno, Helena Blavatsky, de la Teosofía, uma frase muito feliz. Si, a través del salón de la sabiduría, alcanças la felicidad, cierra completamente tus sentidos a la gran herejía de la separatividad que te separa de los demás. No estamos viviendo separadamente. No hay compartimentación de vidas. Está todo conectado. El jefe Sialt, un liderazgo de los pueblos originarios de Norteamérica, ¿no? En el primer mitad del siglo XX, si no me equivoco. Miren qué frase maravillosa. El hombre no tejió el tejido de la vida, es solo un filamento en ella. Todo lo que hace el tejido se lo hace a sí mismo. Más cristalino es imposible, ¿no? Y de la China antigua, el taoísmo, las conexiones con la doctrina son maravillosas. El taoísmo, Lao Tse, nos habla que la separación es una ilusión y sufrimos mucho por causa de esto. No puede haber un yo ni un otro y por lo tanto uno querer poseer más que el otro. ¿Cómo puedo robarme a mí mismo? Si estoy haciendo daños al tejido de la vida, estoy robando de mí mismo. Y es tan urgente que nosotros tenemos esto en cuenta. Es urgente, es urgente. Entonces, hablando de André Luiz, Espíritu André Luiz, en la obra Conduta Espírita, manos a la obra, como aconseja André Luiz. Él nos aconseja a apoyar los movimientos y organizaciones de protección animal mediante actos de generosidad cristiana y comprensión humana, compasión, sin separatividades, sin robar nada de nadie, sin hacer daños al tejido de la vida. André Luiz. Y bueno, ciudadanía espírita, y ahora una otra cajita amarilla, y la crisis del mundo digital. Juana de Ángeles habla de esto. Sí, en la obra El hombre integral, el exceso de tecnología que aparentemente resolvería los problemas humanos ha creado nuevos dramas y conflictos de comportamiento en una rutina degradante que necesitan ser reexaminados para su posterior corrección. Y estamos viviendo nuevos dramas, nuevos trastornos psicológicos por cuenta, por ejemplo, de lo que pasa en las redes sociales. La comparación, la frustración que tengo por no viajar toda la semana a París con carros, coches muy lindos, con parejas hollywoodianas. La red social es una ilusión. Y la obra Ecología Profunda,
que também podemos chamar de ecosofia, nos habla, e recomendo muito, a sociedade tecnológica não só aleja a los seres humanos do resto da natureza, sino que também nos aleja de si mesmos e entre si. E é verdade. É uma verdade profunda. E aqui na Espanha, um número muito interessante da Confederação Saúde Mental Espanha, el 88% de las personas jóvenes usuarias de las redes sociales no es consciente de que el uso abusivo puede provocar problemas de salud mental. Y siguen utilizando. Acoso, ciberacoso. ¿Cuánto? 5. Oh, Dios mío. Vamos a acelerar. Y bueno, hay una conexión profunda entre la crisis del mundo digital y el medio ambiente incluso, porque las granjas de servidores, las estructuras de servidores que procesan las informaciones de la inteligencia artificial, de las redes sociales, necesitan mucha agua potable y emiten gases que están poluindo, contaminando la atmósfera. Entonces todo está conectado, todo. Incluso la crisis de la salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Esto es salud, conforme la OMS. Y estamos viviendo una pandemia de hambre en un mundo que posee comida para todos, con sobras, con muita hartura, ¿no? Son casi 1.000 millones de personas que padecen desnutrición crónica. Entonces estamos viviendo pandemias de hambre física, emocional, espiritual, ambiental. Por eso la urgencia de este trabajo y la urgencia de una búsqueda por espiritualidad y autoconocimiento. Y Juana nos habla, nos ofrece los caminos para esto. Simpatía y afecto por todas las formas de vida. Es un camino para la autoiluminación. No es un activista ambiental, espírita, vegano que está hablando esto, es Juana de Ángeles. Y ella nos habla del sacrificio más agradable a Dios, que es el de la transformación moral del individuo, ¿no? Y aquí les presento el problema de la viscosidad. La influencia de los dioses en nuestras vidas haz con que nuestras alas, nuestro cuerpo, estén encharcados de óleo, entre comillas. Como esta gaviota que intenta volar después de un fuerte accidente con un petrolero, ¿no? Y no consegue, porque está viscosa. Es lo mismo que pasa con la influencia de los dioses, de todas las crisis, incluso la crisis digital que hablamos. Estamos con nuestras alas viscosas, estamos con muy poca disposición para hacer este viaje rumbo a un autoconocimiento, a una reconexión con la espiritualidad. Y aquí reside el sacro oficio, un trabajo sagrado y urgente que tenemos que hacer para limpiar el óleo que nos encharca los cuerpos. Aquí voy a pasar muy rapidito. Bike for Life España es lo que está pasando ahora, ¿no? Es una unión de fuerzas muy rica, maravillosa, con apoyo de la Fundación El Hogar, un santuario de rescate de animales, en lo que trabajé por 3 días como voluntario y recomiendo. Es una experiencia de vida increíble, de reconexión con el reino animal. Mucho he aprendido, estoy aprendiendo hasta hoy. La colaboración con Teléfono de la Esperanza y Pedalea por la Vida, 2 proyectos de Teléfono de la Esperanza, riquísimos, maravillosos. Tuve el honor de ser el jefe de filas del Pedalea de la Vida. Todos los años un campeón del deporte es el jefe de filas. Un campeón de todo, de ciclismo, ¿no? Y este año, yo que no soy campeón de nada, nunca he ganado nada, ninguna competición, pero me encanta pedalear mucho, hacer muchos deportes. Fui elegido el jefe de filas y tuve la oportunidad entonces de estimular a las personas a hacer deporte y mientras hacen deporte, mediten sobre la importancia y urgencia de todos nos volvermos ciudadanos planetarios.
porque una cosa no está desconectada de otra. Entonces fue una oportunidad muy rica de hacer estas conexiones con todos los voluntarios de Teléfono de la Esperanza por todo el país y fue increíble, increíble. Voy a pasar muy rápido. Fundación El Hogar, aquí, conexión directamente con el sitio web de la fundación. Ellos necesitan mucho de voluntarios, mucho, y de ayuda, donaciones, porque son 300 animales necesitando toda suerte de cuidados. Un trabajo de un mundo de regeneración. Es increíble lo que hacen los voluntarios de El Hogar. Teléfono de la Esperanza, una entidad importantísima en España que promueve la salud emocional de las personas en situación de crisis, incluso con ideaciones suicidas. Pedalea por la Vida, que les he hablado, y que se suma a una campaña de sensibilización mundial llamada Cycle Around the Globe. Es increíble lo que pasó conmigo este mes de septiembre en España. Aquí un arte posteado por Teléfono de la Esperanza. No soy nada fotogénico, nada. Pero aquí estoy. Ignoren esto. No son solamente 600 kilómetros, van a ser 1.800 kilómetros hasta que voy a hacer yo, hasta el próximo 23 de octubre. Entonces, sigue el trabajo de pedalear por la vida. ¿Qué más? He hablado del MOVE, entonces podemos pasar aquí más rápidamente. Y les invito a conocer el sitio web de MOVE, en lo que estamos trabajando para hacer la traducción para el español. El problema es que el día solo tiene 24 horas. Yo quería tanto que fuesen 72 horas. Y, bueno, para que pudiese lograr finalizar estos trabajos. Entonces, todo eso, todas estas acciones están dialogando con la filosofía, el propio AMAVE, Amigos del Medio Ambiente y de la Vida. Aquí, el libro que estaba hablando con usted. Espiritismo y Ecología, importantísimo, muchos de vosotros conocéis, ¿no? Pero hay otro, muy rico, fantástico, indispensable. Desarrollo Sostenible, el papel de los espíritas en la Agenda 2030. Relatos con estadísticas de hoy, conectando con la doctrina espírita y nos haciendo sugerencias de trabajo, de proyectos efectivos en el campo, por las carreteras. Y nosotros en AMAVE estamos estudiando en línea estos dos libros, grupo de estudios. Y recomiendo inmensamente que el movimiento espírita también los estudie, ¿no? Muy bien en esa foto. Gracias. Tú, querida amiga, y mi madre, que dijeron, ¿cómo estás bonito? Adelante. Sí, ahora vamos a concluir. Juana de Ángeles. Imaginemos que Juana está preparando para nosotros el download de un mensaje. Hoy, ¿qué diría ella sobre nuestras relaciones con los hermanos de experiencia comunitaria, como les ha hablado Meimei? Yo, humildemente, apuesto a que sería un llamado para que dejemos de ser extranjeros. ¿Cómo? Para que pasemos a trabajar fuerte, cada uno de nosotros, trabajo de hormigas, que sea. Hormigas hacen un trabajo conjunto maravilloso, poderoso, ¿no? Y que trabajemos sobre los objetivos, los 17 objetivos, sobre lo que nos aporta las dos obras que he mencionado, y que dejemos de ser extranjeros en nuestra casa planetaria. ¿Por qué hablo extranjeros? Y he olvidado de traer los carteles que van en la bicicleta. Bueno, en la bicicleta hay una frase que tiene por objetivo llamar la atención de las personas y ha llamado. Estamos conversando, charlando con muchas personas mientras pedaleo, una pequeña pausa para un lanchito. Siempre, siempre. Según Marco Aurélio, filósofo estoico, es un extranjero y no un ciudadano del mundo quien no sabe
lo que el mundo contiene y no sabe lo que sucede en él. Y para finalizar, añado yo, siempre añadiendo cosas, ¿no? Es un extranjero aquel que se mantiene ignorante, voluntaria o involuntariamente, indiferente, inactuante. No hay más espacios para extranjerismos al estilo estoico. No hay más espacios. Es esto que estoy pidiendo de corazón a todas las personas con quien estoy hablando ahora, Bike for Life España, en las otras ediciones, donde yo estuviera respirando. Los pido la misma cosa. Y ahí una pregunta muy importante, muy importante, que nosotros precisamos hacer. ¿Vamos a seguir tomando pastillas o vamos a tomar decisiones en nuestras vidas? Decisiones que van a provocar efectos positivos para todos los hermanos de experiencia comunitaria. Tomar pastillas para que nos quedemos bien, para que la dorcita de cabeza se va, o vamos a tomar una decisión fuerte de asumir nuestros deberes de ciudadanos planetarios, hijos de Dios. Y esta frase no es mía, por favor. La he escuchado de un logoterapeuta en la Jornada de la Salud Mental de Teléfono de la Esperanza en Valencia, que fue maravillosa. Entonces, amigos, aportaciones, sugerencias, contribuciones, ideas, críticas constructivas, las espero con mucho amor, mucho acogimiento en mi corazón. Aquí están correo electrónico, Instagram, para que vean lo que pasa en Bike for Life España, YouTube también. Pueden hacer la búsqueda por Bike for Life Team Building en el YouTube y así van a ver el canal que tiene hoy 61 mil millones de seguidores. Es increíble. No, erré por 6 ceros. Tengo solamente 61 seguidores, pero no me importa. Lo que importa es el mensaje que sea entregue, ¿no? Amigos y amigas, de corazón, muchas gracias. Por favor, lleven estas palabras de hoy no como una conferencia, y sí como algo importante de un emisario que está efectivamente preocupado con lo que pasa en el mundo. El rumbo que va a tomar nuestro planeta, que no sabemos dónde va a parar. Pero están en nuestras manos hoy las posibilidades de cambiarnos esto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.